Los tigres blancos son criaturas legendarias de rara belleza y poder. Son símbolos de pureza y fuerza, y su presencia impone respeto y asombro por igual. Con solo 200 de ellos en el planeta, aquellos afortunados en verlos tienen el misterio de la naturaleza grabado en sus mentes de por vida. Su belleza etérea ha sido una fuente de atracción en los circos desde su descubrimiento. Su capacidad para saltar a través de aros de fuego y realizar increíbles acrobacias los convierten en las estrellas del espectáculo. Siegfried Fischbacher y Roy Horn eran artistas de escenario que usaban animales en sus shows. Los dos se conocieron en un crucero en la década de 1960 antes de llevar sus actos de magia a la ciudad de Las Vegas. Sus espectáculos, que presentaban actos con guepardos, tigres blancos, elefantes y leones, eran únicos y extravagantes. Más de 400.000 personas presenciarían sus actuaciones temerarias anualmente. La multitud se deleitaba con su valentía y para muchos eran los magos del siglo. A lo largo de los años, la pareja se hizo un nombre firmando finalmente un acuerdo récord de $57 millones con el desarrollador de casinos Steve Wynn. El acuerdo de 5 años implicaba que la pareja realizaría un espectáculo extravagante en el prestigioso casino y hotel Mirage durante 13 años. Realizaron más de 30.000 espectáculos únicos y extravagantes ante multitudes agotadas, acumulando una tremenda cantidad de riqueza. La pareja pronto se convirtió en la realeza de Las Vegas, viviendo en una majestuosa propiedad que llamaban el Palacio de la Jungla. Aquí, 63 tigres y 16 leones deambulaban libremente, a veces compartiendo la cama y la piscina con Roy Horn. Con esta cantidad, Siegfried y Roy poseían el 10% de los tigres blancos del mundo en ese momento. Desde su infancia, Roy tenía un gran cariño por los animales. Para la mayoría de los grandes felinos en su propiedad, los había criado desde su nacimiento, construyendo confianza y amistad con ellos. Los consideraba su familia. Su amor por estas elegantes bestias era tan grande que meditaba con al menos un tigre todos los días. Siegfried era un mago técnico y un maestro en ilusiones y trucos de magia, mientras que Roy era el maestro de los animales, con un encanto magnético que le permitía comandar a los grandes felinos con un gesto. La pareja se complementaba perfectamente. El viernes 3 de octubre de 2003, Roy organizó una fiesta en el teatro del Hotel Mirage para celebrar su 59º cumpleaños. En medio de las risas y la compañía de sus amigos, brindó por su compañero Siegfried en celebración de los 44 años que habían pasado juntos. El ambiente era alegre y lleno de emoción, pero desconocían lo que comenzó como un día de celebración que más tarde se convertiría en una noche de horror. Por la noche, Roy subió al escenario con uno de sus tigres favoritos, Manticore. Manticore había nacido en Guadalajara, México. Desafortunadamente, había sido rechazado por su madre poco después de nacer, y la pareja lo había cuidado y criado a mano. A los 6 meses, Roy se había vinculado con el cachorro y lo había introducido en sus espectáculos en vivo. Su vínculo y confianza habían crecido con el tiempo y Manticore había actuado más de una docena de veces junto a Roy. Con actos bien ensayados, el tigre proporcionaba algo que asombraba a la multitud. Conocía los ejercicios al dedillo. Sin embargo, a pesar de miles de espectáculos, la pareja nunca había tenido un accidente grave hasta esa fatídica noche. El teatro estaba sumido en la oscuridad, con un foco de luz en el centro del escenario. La audiencia, hipnotizada, aguantaba la respiración con los ojos fijos en el escenario. A medida que las cortinas se abrían gradualmente, se ponían de pie vitoreando y aplaudiendo cuando la figura de Roy y Manticore quedaban bajo el foco de la luz. El teatro estaba en pleno apogeo, lleno de sonidos de aplausos. Roy extendió los brazos, saboreando el aire mientras agradecía los aplausos de la multitud. Siendo su cumpleaños, estaba listo para dar a la audiencia un espectáculo verdaderamente memorable. Mientras Roy dirigía a Manticore por el escenario, algo en la audiencia asustó al tigre. Rompió la rutina y avanzó hacia la multitud, liberándose del control de su dueño. No había barreras entre el escenario y la audiencia, por lo que Manticore pudo lanzarse a los ocupantes de los asientos de la primera fila sin obstáculos. Sin darse cuenta, Roy se puso entre el tigre y la multitud. Luego, ordenó a Manticore que se acostara mientras intentaba alcanzar la cadena alrededor de su cuello. El tigre desobedeció la orden y agarró la mano de Roy hundiendo sus colmillos en su carne. Con la mano libre sosteniendo un micrófono inalámbrico, Roy ordenó nuevamente a Manticore que lo soltara. Manticore se mantuvo firme y sin previo aviso, le dio un golpe a los pies de Roy, derribándolo. Roy cayó al suelo con un gemido de dolor y trató de ponerse de pie, pero antes de que pudiera hacerlo, Manticore, de 400 libras, se abalanzó sobre él inmovilizándolo con sus patas sin garras. El tigre luego abrió la boca con sus dientes brillando bajo los focos y con un poderoso mordisco desgarró a Roy por el cuello. Para algunos miembros de la audiencia esto era parte de la actuación, pero en realidad la mordedura había cortado la vena yugular de Roy, apenas pasando la arteria carótida. La multitud jadeó mientras la sangre se derramaba por todo el escenario. Al ver esto, Siegfried se unió a la acción gritando «no» a Manticore. Sin embargo, este no escuchó.
En cambio, arrastró a Roy a 10 metros del escenario, literalmente como un muñeco de trapo, como recordaría más tarde un testigo. Los entrenadores corrieron hacia el tigre tratando de que soltara a Roy. Apretaron y golpearon con un extintor la cara del tigre, pero en vano. Luego le golpearon la cabeza con la culata del extintor y finalmente Manticore dejó caer a Roy mientras éste lo llevaba a su jaula. El ambiente en el teatro lleno cambió. La conmoción había agitado a un número de personas en la multitud. Detrás del escenario, Roy yacía inmóvil en un charco de sangre. Cuando los oficiales médicos de emergencia llegaron, su estado era crítico. Había perdido casi 2/3 de su sangre. En la ambulancia, el equipo médico logró detener el sangrado mientras Roy murmuraba «No disparen al gato». Antes de ir a dormir en el centro médico universitario, rápidamente lo llevaron de urgencia a cirugía. Además de desgarrar su yugular, el tigre también había aplastado la tráquea de Roy y cortado sus vértebras. Roy sufrió un derrame cerebral y los cirujanos tuvieron que extirpar una cuarta parte de su cráneo para reducir la inflamación en su cerebro. El equipo médico luchó para traer a Roy de regreso, ya que su corazón dio un paso atrás al menos 3 veces durante la cirugía. Siegfried estaba en shock. No podía imaginar el dolor que su amigo de toda la vida había pasado en el Teatro Mirage. Ya se había corrido la voz por Las Vegas como un reguero de pólvora en una ciudad llena de jugadores arriesgados, y pocos apostaban por la supervivencia de Roy. Pero contra todo pronóstico, 2 días después del incidente fatal, Roy comenzó a responder a las preguntas que respondía, apretando su mano una vez para decir sí y 2 veces para decir no. Para alguien que está conectado al ventilador y no puede hablar o tragar, mostró la voluntad de vivir. Se recuperó mejor de lo que la mayoría de la gente había anticipado. 3 meses después, amigos y familiares sintieron una inmensa alegría cuando Roy murmuró sus primeras palabras. Desde esa fatídica noche después del ataque, las protestas y el clamor de los grupos de defensores de los derechos de los animales impulsaron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a tomar cartas en el asunto. Después del incidente, querían investigar cualquier violación del bienestar animal. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos propuso que la audiencia debería estar a una distancia suficiente con barreras erigidas en presencia de animales tan feroces. Por otro lado, los grupos de derechos de los animales argumentaron que mostrar que los animales debían retirarse y liberarse en la naturaleza. Roy pasó sus días en su palacio de la jungla observando a los grandes felinos, pero no estaba satisfecho porque quería terminar el espectáculo de Las Vegas con una nota alta. Por lo tanto, 6 años después del incidente, el dúo hizo un regreso milagroso al escenario para un último acto. Viejo y no tan en forma como antes, el espectáculo no tenía la misma energía y emoción, pero aún así fue un final apropiado para la tremenda carrera del dúo, ya que Manticore pasó el resto de sus días en el Jungle Palace hasta 2013, cuando murió a causa de una enfermedad. El dúo alemán quedó profundamente devastado a pesar de su encuentro cercano con el temible